Era una tarde sofocante de verano cuando Raúl y Sergio se adentraron en el bosque. El sol, en su descenso, bañaba el paisaje con una luz dorada que apenas lograba atravesar las copas de los árboles. El bosque parecía un refugio, un escape del bullicio de la ciudad, y los amigos, con años de aventuras compartidas, se sintieron seguros entre los árboles altos que los rodeaban. El lugar donde decidieron acampar tenía una belleza cruda y primitiva. Un claro rodeado por troncos que se alzaban como gigantes, y a lo lejos, el murmullo constante del río, que parecía cantar una melodía hipnótica. Mientras montaban la tienda de campaña, el ambiente era de camaradería, pero la naturaleza, silenciosa y observadora, parecía tener otros planes. Cuando el crepúsculo comenzó a apoderarse del cielo, Raúl se ofreció para recoger leña mientras Sergio preparaba la cena. Con pasos decididos, Raúl se adentró en el bosque. El aire se enfriaba a su alrededor y las sombras alargadas se extendían como dedos espectrales entre los árboles. Fue entonces cuando en la penumbra algo captó su atención. Un lazo blanco, cuidadosamente atado a un tronco. A simple vista, no era más que un pedazo de tela, pero su presencia en medio del denso bosque era perturbadora, como un ojo observador que había permanecido en silencio durante siglos. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar una vieja leyenda, la de la Dama del Lazo, un espíritu vengativo que marcaba los árboles antes de reclamar a sus víctimas. Era una historia de fantasmas, contada en noches de tormenta para asustar a los niños, pero en ese momento, bajo la creciente oscuridad del bosque, la leyenda cobró vida en la mente de Raúl. Regresó al campamento sacudiéndose la incomodidad de encima, pero el temor persistía. La noche había caído completamente cuando el viento comenzó a soplar, arrastrando con él un susurro extraño, apenas audible, que parecía provenir de los confines del bosque. De repente, el sonido de pasos, pesados y rítmicos, comenzó a rodear el campamento. No eran los ruidos típicos del bosque, eran lentos y deliberados, como si una presencia invisible los acechara. Raúl y Sergio, con los sentidos agudizados por el miedo, no pudieron ignorar la creciente sensación de que no estaban solos. Los pasos se detuvieron, pero la atmósfera se tensó como una cuerda a punto de romperse. Raúl sintió que el aire se volvía denso, casi opresivo, y el crepitar de la fogata, antes reconfortante, se convirtió en un recordatorio del peligro inminente. Sin previo aviso, Raúl decidió enfrentarse a lo que fuera que estaba ahí afuera. Tomó una linterna y con pasos inseguros se adentró en la oscuridad del bosque. Sergio lo siguió, pero pronto se separaron en la penumbra. La luz de la linterna apenas lograba penetrar la negrura, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Raúl avanzaba, pero el miedo lo empujaba a mirar constantemente a su alrededor, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. En su camino, más lazos blancos aparecían atados a los árboles, como señales de un juego macabro. Raúl intentó correr, pero los lazos se multiplicaban, marcando cada árbol que pasaba, como si lo guiaran hacia un destino predeterminado. El bosque, que antes parecía un santuario, ahora era un laberinto, una trampa creada por una fuerza que no comprendía. Finalmente Raúl llegó a un claro. Allí, en el centro, un árbol más antiguo y retorcido que los demás se alzaba como un guardián siniestro. De una de sus ramas colgaba una soga, su nudo corredizo balanceándose suavemente al compás del viento. Raúl quedó paralizado ante la visión, incapaz de moverse o de desviar la mirada. En ese instante,
comprendió que la leyenda no era solo una historia. Una figura emergió de entre las sombras del árbol, una joven con el cabello largo y oscuro que cubría su rostro. Su presencia irradiaba una frialdad inhumana, y a medida que se acercaba, el aire a su alrededor parecía helarse. Raúl intentó retroceder, pero su cuerpo se negó a obedecer. La figura avanzó lentamente, y con cada paso que daba, el terror de Raúl crecía, hasta que se volvió un ente palpable, asfixiante. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Raúl sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Cayó de rodillas, luchando por respirar mientras la joven se inclinaba hacia él, susurrando con una voz que era más fría que el viento que azotaba las ramas. El silencio del bosque fue lo último que Raúl percibió, antes de que su mente se apagase. El destino que temía se había cumplido, y el bosque, indiferente, retomó su calma ancestral. Los cuerpos de Raúl y Sergio jamás serían encontrados, y la leyenda de la Dama del Lazo continuaría alimentándose del miedo de aquellos que osaran profanar su territorio.